Cuentos sacroprofanos de Emilia Pardo Bazán. La operación. Los primeros años de mi juventud, dijo el opulento capitalista que nos había ofrecido una comida indudablemente superior a las famosas de lúculo, las cuales tenían al margen el vomitorium y la indigestión a la vuelta. Los pasé en la mayor miseria, en la estrechez más angustiosa. Aquí, donde ustedes me ven, y con una ojeada circular parecía indicarnos toda la riqueza que le rodeaba. Yo he saltado de martes a jueves sin tropezar en un garbanzo siquiera. Yo he bostezado de hambre frente a los surtidos escaparates de las pastelerías y los bodegones. Yo he enjabonado y lavado mi camisa, la única que poseía, en el rigor del invierno, en una buhardilla desmantelada que no podía pagar y de la cual me despidieron al fin, poniéndome de patitas en la calle en mitad de una noche de diciembre. ¡Qué tiempo, señores! Aquella fue la pobreza negra, la edad heroica de la pobreza. ¿Y eso duró mucho? 2 o 3 años, los primeros que pasé en el mundo huérfano y desamparado de todos. Después principié a aletear, pero qué triste y aburrido aleteo. Me contaba más dichoso antes al soplarme los dedos y hacerme una cruz sobre el estómago. Mi aleteo consistía en un puesto inferior en una gran casa de comercio, ocupación que me sublevaba y repugnaba profundamente, pues mientras hacía números o despachaba la árida correspondencia de negocios, mi fantasía volaba por los espacios y mi corazón latía henchido de savia juvenil. ¡Qué bien se explica!, dijo quedito la señora de Huete a su amiga la baronesa de Torre del Trueno. No sé qué tiene el pícaro dinero que es capaz de volver elocuente a un guardacantón, suspiró la baronesa clavando sus angelicales ojos azules en el ricacho. Sin advertirlo, prosiguió. Sujeto a una labor mecánica que me producía tedio y cansancio invencible, yo pensaba allá entre mí. ¿Será este mi destino? No habré venido al mundo sino a dar vueltas y vueltas a la noria de una tarea insípida. No dejaré otra señal de mi paso sino 4 columnas de cifras o el acuse de recibo de una partida de arroz y cacao. A lo menos en aquella buhardilla de marras podía esperar las compensaciones del porvenir. Al paso que ahora veo claramente el camino que me trazan, y es tan trillado, tan mezquino, tan estrecho que solo pensar que he de recorrerlo hasta el último instante de mi vida me enloquece de rabia. A toda costa es preciso que yo salga del pantano de esta ruina y realice algo extraordinario y singular, algo que me eleve por encima de los demás mortales, que lleve en triunfo mi nombre a las generaciones futuras, que me sirva de pedestal y de aureola. Si para conseguirlo es menester volver a la miseria volveremos. Si a la buhardilla, a la buhardilla. Si hay que ir a la muerte, iremos a la muerte. Con tanta exaltación se expresaba el millonario que las señoras le miraron conmovidas y los hombres entre chanzas y veras le interpelaron. Según eso, a lo que aspiraba usted entonces no era la brillantísima posición que ha conseguido, sino a otra cosa. A otra cosa, vamos, de otro orden, del orden espiritual, poético y vano, declaró terminantemente el hombre de oro. Sí, de ese pie cojeaba yo. Ni se me pasaba por las mientes nada real y positivo. Yo soñaba, no sucesivamente, sino a un tiempo, con inspirar una pasión frenética o con sentirla, con lances y aventuras muy dramáticas y peligros y enredos dignos de una novela, con ser un artista célebre, un escritor de fama universal, un guerrero victorioso, un gobernante excelso, un héroe y hasta un mártir de esos que vierten su sangre en un transporte de entusiasmo y no trocarían su suerte al sucumbir ni por la del más venturoso. ¿Todo esto deseaba usted?, preguntó con ironía el periodista Anzuelo, reputado por sus mordaces agudezas. ¿Cómo se varía al correr los años? Ya verá usted, respondió el millonario con sorna, que no fueron los años los que me variaron a mí. Los años. ¿A que usted, por más viejo que llegue a ser, no pierde sus mañitas y la costumbre de soltar pullas para que se rían los bobos? Genio y figura, amigo Anzuelo.
Volviendo a mi historia, sepan ustedes que aquellos sueños y ansias se apoderaron de mí con tal fuerza que acabaron por quebrantar mi salud. Empezó a consumirme una especie de fiebre ética. Mi cuerpo se agostaba como la hierba cuando la cortan y en mi espíritu sentía tal abatimiento unido a cierto sombrío frenesí que se me puso entre ceja y ceja un proyecto de suicidio. Un fúnebre anhelo de muerte. Nada, lo mejor era suprimirse, desaparecer del indigno y miserable mundo. Solo había una dificultad, y es que eso de morir, no sé qué tiene, que hasta a los más desesperados les hace cosquillas. La prueba es que todo hombre nacido de mujer piensa alguna vez en el suicidio, y son contadísimos, insignificante minoría, los que lo ponen en obra. Mientras alimentaba yo fatales propósitos, comprendía su horror y deseaba vivamente que semejante manía se me quitase de la cabeza. Con este deseo se me ocurrió que cualquier enfermedad del alma puede curarse desde afuera, a través del cuerpo. Y habiendo oído hablar de un célebre médico cuya especialidad eran las afecciones del cerebro, me decidí a consultarle. Recibióme el doctor con agrado y esa afabilidad seria de los que se encuentran en su terreno. Me crucificó a preguntas sobre el origen de mi mal, sus síntomas y caracteres, y ya bien enterado me reconoció, primero con reiterados golpecitos de los nudillos parecidos de los que se usan en las auscultaciones, después con la percusión ligera y repetida de un martillito de marfil, hecho lo cual sonrió complacido y me dijo en tono y acento animadores: «No hay cuidado, eso va a desaparecer inmediatamente por medio de una operación algo molesta, pero sin consecuencias temibles». «¿Y qué es eso que va a desaparecer?», exclamé un tanto alarmado. «Lo que causa los desórdenes de que usted se queja. ¿Quiere usted que ahora mismo sea?», murmuré resignado de antemano al dolor. «¿Le aplico el cloroformo?». No, tengo valor bastante». Armóse el médico de un sutil berbiquí, me lo apoyó en la sien y poco a poco, vuelta tras vuelta, fue hincándolo y haciéndolo penetrar hasta la misma sustancia de mi cerebro. Aunque me dolía horriblemente y no estaba yo para observar, noté en el espejo que frente a mí tenía que de mi cabeza iba alzándose algo parecido a una columnita de humo, suave, azulado, dorada a trechos, que ondulaba dulcemente y acababa por disiparse. ¿Qué humareda tenía yo ahí?, suspiré, así que el doctor, retirando el instrumento, me aplicó una venda empapada en un líquido que había de curar el taladro. «Es lo que generalmente contienen los cerebros al hacerles esta operación delicada», declaró él despidiéndome afectuosamente en la puerta. «Humo o aire. A veces también encierran aserrín, pero entonces renunciamos a operar. ¿Para qué?». Calló un momento el millonario, satisfecho de la impresión que nos causaba su fantástica y embustera historia. «¿Y sanó usted y vivió después de esa barbaridad que le hicieron?», preguntó aturdidamente la baronecita. «Ya lo ve usted, señora. Aquí estoy, a sus pies y vivo aún. No solamente sané, sino que empecé a prosperar. Al principio modestamente, después a prisa, luego en volandas. Debió de consistir en que los negocios que me parecían tan antipáticos se me hicieron atractivos y gratos apenas se me quitó con la salida del humo aquel desvarío de las pasiones, los heroísmos, las celebridades y las victorias. Y como me apegué tanto al trabajo y me encariñé con la realidad vino a mí con los brazos abiertos, la fortuna me miró transportada y el capital, el esquivo capital, se precipitó a mis arcas como el río por su cauce, y pude hacer infinitas cosas que me parecen difíciles y conseguir algunas de las que me apetecía en otro tiempo, porque el capital es fuerza, y la fuerza es la ley del mundo». Al hablar así fue tan oronda y esponjada, tan radiante la sonrisa del millonario, que los concurrentes sufrieron íntima mortificación en su amor propio, y Anzuelo, siempre irónico, formuló esta pregunta: «¿Le dijo a usted el médico cómo se llamaba aquella columnita de humo que le quitaba usted de la cabeza?». «No, por cierto», contestó receloso el potentado. «Pues yo lo sé, se llama el ideal». «Y el ricachón,
que no siempre era todo lo cortés y correcto que debe ser el que otorga hospitalidad, se llegó al periodista, le golpeó suavemente la cabeza y dijo, guiñando un ojo a las señoras: «Estaba seguro, si el doctor le reconoce a usted, no intenta operarle». Fin.